Vamos allá. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos ya en directo, estamos en Facebook Live. Vivimos una situación histórica muy complicada en la que muchas veces prima la desesperanza, la tristeza. Esta madrugada unas personas en Barcelona han ido a la Generalitat y desesperadas por su situación han tirado botes de pintura por las restricciones que estaba imponiendo el gobierno catalán por el coronavirus. Es un momento de desánimo político, económico, social, personal. Muchas veces solo vemos los nubarrones y por eso es más necesario que nunca acudir a las fuentes del optimismo, a las fuentes de la esperanza. Solo desde allí podremos levantarnos y cambiar las cosas, como es tan necesario en tantos ámbitos a los que nos dedicamos desde Sociedad Civil Catalana. ¿Es el optimismo una ensoñación? ¿Puede estar anclado en la realidad? ¿Cuáles son sus claves? ¿Cómo fomentarlo y consolidarlo en nuestra vida? No había mejor persona con la que tratar estas cuestiones ni momento más oportuno que ahora que hacerlo con el doctor Luis Rojas Marcos, absolutamente conocido ya por todo, uno de los mejores psiquiatras del mundo, referencia en Nueva York, en el ámbito médico y psiquiátrico en Nueva York desde hace muchísimos años, investigador, gran investigador y también gran divulgador, con más de 20 libros publicados. Dos de ellos sobre el optimismo, en el año 2005, La fuerza del optimismo, y ahora, recién salido del horno, Optimismo y salud. Queremos agradecer muchísimo, muchísimo de corazón desde Sociedad Civil Catalana al doctor Luis Rojas Marcos que nos acompañe hoy, que atienda nuestras preguntas. Y yo como presidente estoy muy orgulloso de que esté con nosotros y también de que le pueda entrevistar nuestra querida amiga, periodista, escritora y presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, Ana Grau. Voy a ceder la palabra a Ana, recordando a todos que a través del chat podéis hacerle llegar a la propia Ana las preguntas que buenamente después ordenará y podrá también hacer llegar al doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante, Ana. Pues muchas gracias. Yo solo quisiera decir, Luis Rojas Marcos evidentemente no necesita presentación, yo solo quisiera decir que es la tercera vez que le entrevisto y en todos mis años de periodista es una de las personas que más feliz me ha hecho entrevistar, y subrayo la palabra feliz, porque cada vez que hablas con Luis Rojas Marcos, no digamos cada vez que le entrevistas o cada vez que lees un libro suyo, el último, Optimismo y salud, está en Grijalbo, y de hecho es una actualización del ensayo que él publicó en 2005. Se lee de un tirón y además se lee como un sorbo de aire fresco. Voy a intentar no enrollarme demasiado. Os ruego que vosotros, amigos de Sociedad Civil Catalana y de todas partes, tampoco lo hagáis porque el doctor tiene poco tiempo, solo nos puede conceder media hora. Pero sí os quiero decir una cosa. A ver, Luis Rojas Marcos es mundialmente famoso por sus estudios sobre la resiliencia, por habernos acercado la capacidad, por ejemplo, colectiva de hacer frente a algo tan grave como los atentados del 11 de septiembre. Pero a mí lo que más me impresiona de lo que él cuenta, de lo que él dice siempre, es su defensa del pensamiento positivo, de la narrativa positiva y del optimismo, no como una posición naif o desconectada de la realidad, sino a lo mejor conectada con la realidad humana más profunda. De hecho, a mí de su último libro me encanta la insistencia que pone en el inmenso pesimismo, en el inmenso prestigio, a su juicio merecido, intelectual del pesimismo, de las versiones negativas a lo largo del pensamiento occidental y sobre todo europeo, cosa que por ejemplo no ocurre en América, y de eso tendríamos que hablar hoy en algún momento. Y conste que esto no lo dice alguien mimado por la fortuna. El doctor Rojas Marcos está donde está, que puede parecer una posición muy envidiable, después de hacer frente a grandes retos. Él se sobrepuso a dificultades de aprendizaje porque fue un niño hiperactivo. Luis Rojas Marcos se ha sobrepuesto a divorcios, se ha sobrepuesto a depresiones, se ha sobrepuesto a reveses de todo tipo, y ahí está con un discurso diáfano, inteligente y esperanzador. Y eso es lo primero que me gustaría preguntarle, ¿no?
¿cómo podemos ayudar a que la gente no tenga una visión infundada al optimismo, sino a defenderlo con conocimiento de causa? O sea, que ese parece ser el meollo de su filosofía, doctor. Le escuchamos. Bueno, buena tarde. En primer lugar, me gustaría agradecerle a la sociedad civil catalana su amabilidad por haberme invitado a participar con vosotros en esta ocasión, y naturalmente a Ana Grau, a quien, como ella bien ha descrito, nos conocemos ya desde hace tiempo, y siempre que me ha entrevistado, que hemos charlado, pues la verdad es que después de hablar pues me he sentido mejor. Yo creo que eso es parte de la terapeuta del hablar. El hablar es muy sano, y el desahogarnos, y sobre todo si tenemos enfrente nuestra una persona que es solidaria, que nos entiende, que nos comprende, entonces los beneficios de compartir, de hablar, son muy obvios, están demostrados. En cuanto a tu pregunta, Ana, pues efectivamente yo he tenido ya tengo 76 años. A veces no estoy seguro porque le pregunté a mi madre una vez: oye, mamá, ¿y qué día nací yo? Y me dijo: mira, la verdad es que no estoy segura, me dijo, porque era por la noche, y hacía muchísimo calor en Sevilla. Mi madre era de Santander. Y desde aquel momento que me dijo que ella no estaba tan segura de cuándo yo había nacido, pues mi edad y la edad de las personas que me rodean pues no tienen mucha importancia. Pero en fin, no cabe duda que cada persona, todos tenemos nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Y unos, ante el mismo objeto, ante la misma imagen, unos vemos una cosa y otros ven otra. Y mucho depende de las experiencias que hayamos tenido en relación con esa imagen que vemos, o con ese sonido que escuchamos, o con la situación. Luego, la subjetividad es algo muy básico en el ser humano. La subjetividad también responde a la personalidad. La personalidad nuestra es algo que nacemos, no cabe duda que los genes juegan un papel importante en nuestra personalidad, y luego naturalmente las experiencias que tenemos, sobre todo los primeros 15, 16 años, van también a moldear nuestra personalidad y por lo tanto nuestra forma de ver la vida. Y luego tenemos lo que hacemos. Hay personas que cambian, porque unas cambian por las circunstancias que tienen, y otras cambian porque están convencidas de que quieren ver la vida de una forma, y con trabajo y con el trabajo y la práctica, pues pueden también amoldar su forma de ver la vida. O sea que nacemos, nos hacemos y también aprendemos. Y la visión optimista, pues, ¿qué os voy a decir? La visión optimista en la que yo crecí al principio, pues era una visión optimista que estaba definida por filósofos del siglo XVII, XVIII y XIX. Y la visión optimista se consideraba una visión ingenua de la vida, o incluso ignorante. Así, y esta yo diría, como esta imagen negativa del optimismo todavía se ve en algunas culturas en las que el optimismo, nadie presume de optimismo. Si veis en España, por ejemplo, o en Europa, en la mayoría de los países, el decir soy optimista pues es un poco arriesgado, ¿no? Piensan que a lo mejor eres ingenuo, no entiendes la vida en general, ¿no? Esto es un factor cultural. Aquí en Estados Unidos se presume de ser optimista.
se glorifica el optimismo. Luego esto hay que tenerlo en cuenta, y esto no quiere decir que en Europa y en España las personas no sean tan optimistas o más que lo que puedan ser en Estados Unidos. Lo que ocurre es que no presumen de ello, no presumen de ello. Pues esta visión optimista hace 50 años, más o menos, entró en el mundo de la ciencia. Quiero decir con esto que investigadores, psicólogos, sociólogos, médicos, entraron en el mundo de estudiar metódicamente qué es esto del optimismo. Y si veis la literatura científica, y hay muchísimos artículos sobre estudios sobre la visión optimista, veréis que cada día pues, sabemos más, científicamente hablando, de lo que es la perspectiva optimista. De ahí que hoy día podamos definir el optimismo y describir los ingredientes de este optimismo. Por ejemplo, algo que está muy estudiado y que está comprobado, la persona optimista, cuando toma una decisión, analiza los factores positivos de esa decisión y los factores negativos. Y una vez que lo ha examinado, pues toma la decisión, favoreciendo los aspectos positivos de las probabilidades, ¿no?, de la respuesta a su decisión. Cuanto menos optimista es la persona, y no digamos pesimista, porque el pesimismo es diferente, es otro tema. El pesimismo va más unido a la depresión, ¿verdad?, a la falta de esperanza. El optimismo, hay personas muy optimistas y otras que son menos optimistas, pero optimistas somos todos, más o menos. Pues bien, cuando uno examina o pregunta a personas para valorar el optimismo en ellas, un factor muy importante, sobre todo cuando nos enfrentamos a una adversidad, como esta pandemia, ¿verdad?, pero otras muchas en la vida, adversidades que todos tenemos, enfermedades, seres queridos que se van de este mundo, en fin. Dicen los epidemiólogos que cabemos a 2 adversidades por persona, estadísticamente. Pues bien, la persona más optimista, cuando se enfrenta a una decisión, cuando se enfrenta a una adversidad, piensa automáticamente que pone el control de su vida dentro de sí misma, esta persona, y piensa que yo puedo hacer algo por superar esta adversidad. Yo puedo hacer algo por salir de aquí, en un caso de accidente, por ejemplo. Ante esta pandemia, esto es terrible, está la incertidumbre de la pandemia, el no saber. La pandemia está resquebrajando el sentido de futuro, que es tan importante en los seres humanos. Pues bien, la persona optimista dice, yo puedo hacer algo, me puedo organizar para luchar y poder sobrevivir esta pandemia. Lo opuesto a este ingrediente optimista es, bueno, mira, Luis, es cuestión de suerte, que sea lo que Dios quiera. Una actitud pasiva. El optimista se caracteriza por tener una actitud más activa y por pensar que tiene más control sobre la situación. Pero hablando precisamente de control sobre la situación, a mí me gustaría, a ver, yo creo que esta pandemia, y creo que no, somos muy, y de hecho varias preguntas que tenemos, o sea, intento resumir varias preguntas en una, han hecho que muchas personas que creían tener el control de su vida se han dado cuenta de los límites de ese control, se han dado cuenta que esta es una situación colectiva que nos hace más dependientes de las decisiones de nuestros gobernantes, de lo que a lo mejor nos gustaría pensar
que lo somos, o de decisiones colectivas o de decisiones pues, de otros grupos humanos. Y bueno, de algún modo se ha resquebrajado, como usted decía, doctor, la confianza en estas entidades colectivas. Por ejemplo, hay alguien que me pregunta, uy, en Asia lo tienen mejor controlado que aquí. Bueno, eso puede ser verdad o puede ser una percepción, pero de algún modo... ¿qué pasa? Claro, cuando la crisis no la tienes detrás sino delante, por ejemplo, a diferencia con el 11 de septiembre, que era algo que ya había ocurrido, era reponerse, aquí el miedo es qué va a ocurrir y las actitudes de, bueno, y cuando uno descubre que está en manos de unos gobernantes en los que no confía, ¿cómo se torea eso? O sea, ¿cuál sería el consejo de la ciencia para subsanar esa crisis de confianza colectiva? Es una pregunta muy interesante. Independientemente de lo que nos dicen o de lo que dicen los líderes sociales o de la enfermedad en sí, este es un enemigo que no vemos y eso añade incertidumbre. Una cosa está en defenderte ante un enemigo que ves y otra es un virus que no hay forma de verlo. Pero a pesar de todo, una característica de este optimismo científico es el decir, bueno, estos líderes no me están ayudando porque me confunden. Un día me dicen, la mascarilla no hace falta, luego me entero que dicen esto porque es que no había más mascarillas. O sea, no me puedo fiar de estos líderes. Pero a pesar de eso, yo puedo hacer algo para organizar mi vida. Yo puedo, por ejemplo, confiar en mis facultades ejecutivas, mi capacidad de autocontrol, mi capacidad para buscar información fiable e información clara, la capacidad para explicar las cosas. Yo confío en que yo tengo una habilidad para organizar mi día, para, si tengo familia, para participar con la familia, para programarme, protegerme. Esa visión de que a pesar de que esto no lo controla nadie, yo puedo hacer algo por protegerme, está demostrada, por ejemplo, en estudios de supervivientes de accidentes de aviación. En la mayoría de los accidentes de aviación hay supervivientes. Entonces, una serie de investigadores fueron a entrevistar a esos supervivientes de accidentes mortales de aviación, a ver qué hicieron para salir con vida. Y una de las características que tenían estos supervivientes es que exactamente esto, yo en este momento de una confusión total, ¿verdad? De un accidente, yo pensé, yo de aquí tengo que salir, ¿no? Y no dije, bueno, era cuestión de suerte, esto, no, salir. En los huracanes igual, la persona que mira al cielo y dice, a ver qué va a pasar, tiene menos probabilidades de superarlo que la persona que dice, bueno, mira, yo puedo hacer algo y para empezar me voy a proteger. Esto es una característica del optimismo, el confiar en tus facultades para organizarte, para buscar información. Luego, otra característica de la actitud optimista es los recuerdos, la memoria. La memoria, como sabéis, no es un disco duro de ordenador que graba todo exactamente como fue y después de un año o dos lo recordamos exactamente. No, la memoria transforma, moldea y lo que nos acordamos tiene parte de lo que ocurrió y otra parte de nuestra interpretación. Si yo ahora os pidiera, a ver, escribid 20 recuerdos de vuestra vida. Mi pregunta es, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o más recuerdos negativos? Pues al hilo de eso le quería preguntar... Yo me atrevo. Sí. Le quería trasladar una pregunta que nos hacen, que es, a ver, que es un poco esta comparativa entre presente y pasado. Me preguntan qué
¿qué opina usted de la expresión nueva normalidad? Y si no cree que puede resultar engañosa en el sentido de inducir a la gente a pensar que hay que volver a lo de antes, a un pasado que a lo mejor no recordamos como realmente fue, en vez de aprovechar esta crisis para de algún modo innovar o cambiar algo o para ir hacia adelante. O sea, no simplemente volver a como estábamos antes del virus, sino si es la expresión nueva normalidad no le falta optimismo, en cierto modo, ¿no? Bueno, ese es otro, diría yo, otro capítulo sobre el que podemos hablar. Pero antes de llegar ahí, lo que yo quería explicaros es que la memoria optimista, más o menos, la memoria nos ayuda a recordar situaciones pasadas que pudimos superar. Y por eso la mayoría de las personas, no todas, y hay grados, van a recordar momentos que superaron más positivos, recuerdos positivos que negativos en general. ¿Y por qué es útil? Porque a la hora de enfrentarnos a una pandemia como esta, ayuda el tener recuerdos, pues mira, hace 5 años yo me enfrenté a esta enfermedad, me enfrenté a este desastre y lo pude superar. Los recuerdos positivos nos ayudan en momentos difíciles y también son un ingrediente más de la visión esperanzadora y optimista. Ahora bien, tu pregunta es una pregunta muy importante. ¿Qué va a pasar cuando de momento todavía estamos en la pandemia? Pero basándonos en otras pandemias y en otras situaciones mundiales catastróficas que las hemos tenido, incluso peores que esta pandemia, en cuanto a la mortalidad y en cuanto, vamos, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial, que duró 4 o 5 años, mueren 53, me parece, 54 millones de personas. Pero siempre es peor lo que les pasa, lo que nos pasa a nosotros que lo que le ha pasado a otra gente. Esto es así también, ¿no? O sea que, por ejemplo, nuestra generación no estaba preparada para pasar una guerra, para pasar una pandemia. Todo esto nos parecían cosas del pasado que a nosotros ya nos podían ocurrir. Era un poco la idea que teníamos, ¿no? ¿Eso era un falso optimismo? Sí, exactamente. No, porque a mí me ayuda, si estudiamos un poco de historia, veremos que la humanidad ha podido superar situaciones de pandemias, de guerras, las ha podido superar. Si ahora miramos la humanidad para empezar, cada día somos más. Para mí esto es un dato positivo, porque una especie que no le vale la pena vivir, no se reproduce y cada vez ya pasamos de los 7.000 millones, me parece que es el número, y vamos a más. Pero no solamente es que somos más, lo cual es un dato positivo, sino que vivimos más. La esperanza de vida se está alargando y ahí en España tenéis que sentiros muy bien. La mujer española es la segunda del mundo que más vive. Dice usted que es porque hablamos mucho y verbalizamos las cosas, ¿no? He leído por ahí que usted dice que la mujer española vive más por charlatana. Ayuda. Bueno, también dice usted que ayuda... Personas extrovertidas. Sí. He leído en su libro que también dice las personas... que un indicio de optimismo es, bueno, la participación política, el votar y todo eso. Bueno, usted está en Nueva York. Yo no le voy a preguntar, evidentemente, a quién ha votado usted, ni le voy a pedir que tome partido por ninguno, pero sí le voy a pedir que valore cómo ha sido para toda una sociedad americana y mundial una situación con la de estos días, esta incertidumbre añadida sobre quién iba a ganar o no unas elecciones tan importantes para todo el planeta. Esto cómo afecta clínicamente a la sociedad, ¿no? ¿A usted cómo le ha afectado, por ejemplo? Bueno, volvemos al tema de la incertidumbre, ¿verdad? No sabemos si va a ganar Trump o va a ganar Biden y quién gana, y no solamente presidente, porque las elecciones fueron también para gobernadores, en fin, es un tema amplio.
y donde tratamos la incertidumbre. Luego, cuando pasamos esa incertidumbre, entonces están los que ayer saltaban en todas estas ciudades, incluyendo Nueva York, donde había una alegría, ¿verdad?, contagiosa, de gente de todos los grupos saltando y gritando y celebrando, ¿verdad?, lo que para ellos fue un éxito. Y luego había otros grupos que se sentían que no habían podido comunicar esto. Pero detrás de todo esto, para mí, y para yo creo que la mayoría, está la idea de que uno puede influir en el resultado de quiénes son los dirigentes. Esa idea de los votos y de poder elegir y poder seleccionar quiénes queremos de líderes sociales, eso es muy positivo. Y si uno mira para atrás, las democracias van en aumento en el mundo. Hace 100 años había menos democracias de las que hay hoy. Digo esto porque al pensar en cómo vamos a superar las adversidades, no podemos olvidar que la humanidad, como decía antes, va mejorando. No solamente somos más, sino que vivimos más y en el mundo hay más democracia. Y lo que ocurrió aquí hace un par de días es una muestra de eso. Pero yo de algún modo me quedo con dos, desde un punto de vista del optimismo, ¿eh? Estamos hablando del optimismo. Han salido a votar 70 millones más de americanos que la última vez, lo cual es bueno, es en la línea que usted dice, mayor preocupación por los asuntos públicos, probablemente la pandemia tenga algo que ver, pero por otro lado parece que mayor interés por los asuntos públicos también implica mayor enfrentamiento, mayor crispación política, social. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Cataluña. Entonces, ¿qué es lo comido por los servidos? O sea, ¿qué es mejor? O sea, ¿menos interés por la política y menos enfrentamiento o más interés y más polarización? O sea, como... Bueno, el más interés no necesariamente resulta en más polarización, no necesariamente. Hay muchas democracias en el mundo, incluyendo España, donde la democracia se demuestra, pues eso, votando. Y sí, hay un estilo, una cultura en la que se crean todo tipo de tensiones y se usa, en fin, la dialéctica, ¿verdad?, de forma dura, y a veces también el sentido del humor. Pero al final, para mí lo más importante es que sí, hay tensiones, pero en el fondo hay una elección del pueblo, de cada uno. Y eso es positivo. ¿Qué hacemos con eso? Y luego empezamos a pelearnos unos y otros. Pues sí, eso ya implica que además de poder elegir, tenemos que pensar, ¿verdad?, que es cómo nos enfrentamos a quienes han ganado y a quienes han perdido. Es otro tema, pero la importancia de poder elegir y cómo las democracias van aumentando, yo creo que eso no se puede negar. Y no creo que quitando la democracia y llegando a un sistema, como diría, tiránico, ¿no?, que eso vaya a resolver el problema en absoluto. La democracia es un gran paso adelante. Luego que venga con algún efecto secundario de cómo tratamos unos a otros, ya este es el problema que hay que atajar, ¿no? Usted es andaluz, es sevillano, no sé si hablaba inglés cuando llegó a Nueva York o tuvo que aprenderlo a toda velocidad. Sus hijos se han escolarizado en español. Pues si usted tuviera ahora un niño pequeño en Nueva York, ¿en qué idioma lo escolarizaría? O sea, ¿le gustaría que se fuera escolarizado en inglés, en español? ¿Cómo lo haría? Está demostrado, y yo lo creo, que
en los primeros 5 años de la vida, entre 5 y 10, cuantas más palabras escuchan los niños, mejor. Más rápidamente se desarrolla el cerebro, aprenden con más facilidad, incluso cuando van a estudiar el bachillerato, tienden a tener mejores notas, o sea que esos primeros años, las palabras, independientemente del idioma que sean, cuantas más mejor. Está demostrado que los niños que crecen en un ambiente bilingüe o trilingüe funcionan mejor en el colegio después, porque todo esto hace que el cerebro pues se desarrolle, se estimula y se desarrolle mejor. Luego yo soy partidario de que los niños aprendan por lo menos 2 idiomas, bien, y si pueden 3, mejor. Y o sea, el lenguaje, las palabras, y yo con mis hijos que nacieron aquí, pues intenté esto, ¿no? que hablasen todo. Al principio puede ser que se líen un poco, pero mira, al final es mucho mejor. Usted insiste, volviendo a su teoría antes, de que si alguien hablara de los 20 recuerdos, pues normalmente sean positivos. Bueno, usted parece partir de la base científica de que la mayoría de las personas son más felices de lo que ellas se creen y tienen más motivos para el optimismo. Pero ¿qué pasa cuando objetivamente no es así? Cuando la persona está deprimida y además tiene motivos para estarlo. Porque volviendo al tema de la pandemia, hay muchas personas ahora mismo que se sienten muy asustadas, no ya por el virus, sino porque han perdido su trabajo, porque tienen miedo de perderlo, porque las consecuencias, y que realmente no tienen la sensación que haya salida. O sea, ¿qué pasa cuando realmente no hay salida? Cuando realmente hay que enfrentarse a que no la hay. O sea, entonces, ¿en qué se queda el optimismo ahí? O sea, ¿cómo salimos del hoyo en una situación así? Efectivamente, la indefensión o la idea de que no hay salida es cuanto más dura, más impacto negativo va a tener en nuestra forma de ser. Con esto no quiero decir que se piense que no va a haber salida, sino que no sabemos cuándo esta salida, cuándo la vamos a tener. No cabe duda que esa indefensión crónica, quiero decir que pasa un mes, pasa otro, llega un momento que muchas personas les produce una angustia o ansiedad continuada. La ansiedad es miedo, pero un miedo sin algo concreto, ¿no? Pero los síntomas son los mismos que los de una situación de miedo, de terror, de pánico. Imaginaros una situación donde la persona vive angustiada con esta ansiedad continuamente. El cerebro y la persona pues naturalmente van a reaccionar o bien con una situación de ansiedad crónica, o van a entrar en, para mí, la peor enfermedad que uno puede tener, que es la depresión. La depresión es la pérdida de esperanza. La persona deprimida, y hay grados, naturalmente, no es que hay personas que empiezan a deprimirse que todavía tienen esa esperanza y por eso van al médico o hablan con alguien porque tienen esperanza de que puedan tener ayuda de alguna forma. Pero la persona deprimida que pierde, llega al final, de esto no tiene solución, entonces el paso siguiente, desafortunadamente, es que la vida no merece la pena. Y el paso trágico final para personas deprimidas sin tratamiento es el suicidio. Claro, estamos hablando ya de una situación límite, pero la mayoría de las personas, la gran mayoría, se van a organizar, se están organizando y sí, no pueden dormir por la noche, pero la mayoría no va a entrar en una depresión. Y si entra, pues dadas las oportunidades que tenemos, sobre todo en países como España y
Europa, Estados Unidos, pues van a ser personas que van a buscar ayuda. Y van a decir, no sé qué me pasa que no puedo dormir, que le he perdido sentido a la vida, que no me apetece hacer nada. Buscar ayuda, y esta es otra forma de solucionarlo. Y no quiero irme sin traer a colación otro tema que hemos estudiado en psiquiatría hace años, que es lo que llamamos el crecimiento postraumático. Pensad en esto, crecimiento postraumático. Postraumático, no mientras nos duele, no, es una vez pasado el dolor, una vez que hemos superado esta pandemia, que la mayoría la vamos a superar, va a haber personas, y me baso en estudios de otras situaciones terribles, ¿no? Va a haber personas que te van a decir, pues mira, Luis, aquello fue terrible, y no sabíamos cómo íbamos a salir de aquello. Pero en mi lucha por superar aquella adversidad, descubrí cualidades que yo no sabía que tenía. En mi lucha por superar aquel cáncer, aquella enfermedad dolorosa, aquella muerte de un ser querido, al final descubrí cualidades, o sea, no fue el dolor, no fue el miedo lo que nos ayuda, no, es nuestra lucha a la hora de superar ese miedo, que aprendemos cualidades, y te lo dicen, te dice, yo descubrí aspectos dentro de mí que no sabía que tenía, aspectos positivos, y descubrí también otros aspectos en otras personas positivos, y ahora ya le veo a la vida también otro sentido positivo. Quiero decir con esto que hay personas que, a pesar de luchar y que a pesar del dolor que esto implica y de la confusión y de la angustia, una vez pasados van a descubrir aspectos dentro de ellas positivos. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, volviendo al principio, yo me gusta hablar con el doctor Rojas Marcos porque la luz y el optimismo que de él irradian tienen base científica, o sea, no lo dice por decir, realmente después de hablar con él o de leerte sus libros, yo creo que uno se siente más fuerte y con mayor fe en uno mismo y en los demás. O sea, muchísimas gracias, doctor, y le devuelvo la palabra a nuestro querido presidente para despedir esta velada tan sanadora. Muchísimas gracias, doctor, por estas palabras que nos orientan también en estos momentos y que también nos orientan a los que quizá estamos un poco desanimados de ver que tras tantos años de trabajo en Cataluña, pues no acabamos de dar el vuelco político y social por el que tanto trabajamos, ¿no? Y usted nos llama a todos, no a nosotros, pero en sus reflexiones generales, a tomar el control, a saber que uno debe tener confianza en sus posibilidades, a organizarse, a articularse, y por eso pues animamos a todos los que nos estén escuchando a eso, a sumarse a proyectos que puedan hacer realidad aquello a lo que aspiran. Doctor, muchísimas gracias. Ana, moltes gràcies com sempre. Nos vemos esta noche, amigos y amigas, a las 10 en La Alternativa, el programa semanal de Sociedad Civil Catalana, y hoy hablaremos del Barça y cómo puede superar la crisis que está viviendo. Muchísimas gracias, doctor. Otro día le invitaremos a hablar de eso. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adeu. Bona tarda a tothom.